Dios exhaló para revelarse a nosotros. Y usted como base 1 Corintios 13:12 que dice: ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. La revelación es el acto por el que Dios comunica su misterio a la humanidad, invitándola a conocerlo. El término revelación debe su origen al griego apocalipsis, que significa quitar el velo o hacer manifiesto. Tal vez para algunos de nosotros sea mucho más fácil entender lo que es la revelación si comparamos al proceso de revelado fotográfico. Para este ejemplo, nos referimos a una cámara tradicional que lleva cinta fílmica, la cual si no tienes un laboratorio propio donde puedas llevar a revelar las fotos, tendrás que llevarlo a una tienda o otro lugar donde allí será expuesto a unos químicos y allí la imagen capturada en la cinta de la cámara será transformada en una foto. El proceso de revelado da vida a la fotografía que se encuentra capturada en la cámara. La fotografía solo es la imagen y no es el objeto real, pero nos da una idea de las características reales, aunque no tengamos el objeto fotografiado de frente. Entonces me preguntarás, aunque tú sabes la respuesta, ¿tengo yo una fotografía de Dios? No tienes una fotografía, pero tienes una imagen. Dios quiere que lo conozcamos a Él. Y entonces, por eso nos dio a su Hijo Jesucristo. En su Hijo tenemos la revelación de Dios y la imagen misma de Él. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él se ha revelado a nosotros en su palabra. Esta revelación nos da mucho más que una imagen fotográfica, porque la palabra de Dios está viva. Dios se ha revelado a la humanidad para que podamos conocerlo, entenderlo, desearlo y aceptar su salvación para nuestras vidas. Quizás te ha preguntado, ¿cómo puedo yo en mi mente finita entender a un Dios infinito, todopoderoso? Mi mente no puede entender esas cosas grandes, pero te puedo decir que de la misma manera en que conocemos los pensamientos de una persona, solamente cuando ésta nos revela lo que está en su mente, conocemos a Dios en la medida que Él ha decidido revelarse a nosotros. Tenemos que entender dos cosas. Es el deseo de Dios que le conozcamos y en su omnipotencia, es decir, que Él todo lo puede hacer, nos hace entender sus misterios. Y número dos, hemos sido creados a su imagen y semejanza para lograr comprender lo que Él nos revela. En Deuteronomio 29:29 dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos un Dios justo, un Dios que sabe, que no nos puede pedir a cuenta cosas que nosotros no podemos entender. Es decir, que Él va a dar provisión para nosotros poder entender qué Él nos está diciendo, cuál es su comunicación y cuál es su mensaje para nuestras vidas. A la luz de estas palabras, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para recibir esta revelación a través de las Escrituras? Primeramente, debemos desear esa revelación. Vamos a desearla. Como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella podamos crecer para salvación. La deseamos así porque entendemos que solamente en la palabra hay vida eterna. La deseamos así porque sabemos que es más importante para nosotros que respirar, que comer, porque solamente en ella hallamos vida. Y ya habiendo entendido que debemos desearla, el segundo paso es esperar. Esperar con expectativa, esperar sabiendo que el Señor quiere que lo conozcamos. ¿Y por qué debemos esperar? Esperar es tener esperanza de conseguir lo que se desea. Sabemos que Dios se quiere revelar a nosotros. Deseamos que Él lo haga y esperamos con esperanza. Esperar es una virtud espiritual que está ligada a la fe. La Biblia enseña que la fe es la certeza de lo que se espera. Puedes encontrar eso en Hebreos 11:1. Y fíjate cómo dice, la fe espera. Y la fe y la esperanza no son lo mismo. La fe es, nosotros ya entendemos que obtuvimos y que ya está hecho lo que el Señor nos prometió. Y la esperanza es que estoy esperando, estoy quieta y estoy
confiando en que lo que ya el Señor ha declarado para mi vida va a llegar. Queremos conocerle, entonces debemos esperar que Él actúe. Recuerdo una meditación que dice: las cosas buenas llegan a los que saben esperar, las mejores a los que no se rinden y luchan, y las bendiciones a los que creen. En el caso de esperar por la revelación, tenemos que entender que el tiempo de espera de la revelación no lo determinamos nosotros, ni se disminuirá por lo mucho que adoremos, ayunemos o el tiempo de intimidad con Dios. Esas son cosas que nos hacen tener gozo en medio de la espera, pero el tiempo para que llegue la revelación le compete única y exclusivamente a nuestro Señor. En el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él nos está diciendo que esperemos, que Él nos va a revelar lo que Él puede hacer. ¿Para qué? Para que le glorifiquemos. ¿Para qué? Para que sepamos que Él es Dios. Desde el principio, Dios se reveló de una forma general a través de la naturaleza y dándonos una conciencia que testifica de la existencia de un Dios que puso la ley moral en nuestros corazones y a través de sus criaturas despliega su sabiduría. ¿Cómo es eso? Vemos el cielo, vemos el firmamento, vemos el universo vasto, grande, y decimos: en verdad hay un Dios. Vemos cómo fuimos nosotros creamos, vemos cómo los sistemas, todas las cosas que el Señor creó de nosotros para que nosotros podamos funcionar. Y entendemos que hay un Dios, que verdaderamente hay un Dios que nos ama. Por generaciones, Él ha revelado su voluntad y sus propósitos hablando a hombres elegidos con la más grande revelación al final. ¿Quién es qué? Cristo. Cristo Jesús, la palabra encarnada. Y dice en Juan 1:14, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y oh my God, qué cosa más hermosa entender que Él se hizo carne para que nosotros pudiéramos conocerlo. Y dice en Hebreos 1:1-2: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Literalmente, Él es la palabra de Dios. A Dios le agradó y le ha agradado que todas estas revelaciones de Él fueran preservadas para el hombre de hoy en el libro que llamamos la Biblia. La Biblia. Muchos naturalistas han dicho que la única revelación de Dios que ellos necesitan puede ser hallada en la naturaleza y no necesitan la revelación especial contenida en la Biblia. Es verdad que si Dios es el creador de toda la naturaleza, como la Biblia lo declara que es, entonces la naturaleza revelará mucho acerca de quién la trajo a existencia. Pero la revelación de Dios a través de la naturaleza es muy limitada comparada a la que es revelada en la Biblia. En el libro Fundamentos de Teología Pentecostal leemos: ciertamente el Dios que creó este increíble mundo, sin mencionar el vasto universo, de cual solo una diminuta parte conocemos, debe ser un Dios de gran sabiduría y poder. Pero aquí la revelación termina. La naturaleza no nos dice nada acerca del gran amor de Dios, ni de su santidad, ni de su gracia que ha provisto salvación a través del Señor Jesucristo. Todos los grandes propósitos y planes de Dios para el hombre son revelados solo en la palabra escrita en la Biblia. Quizás has ido a un lugar público o a un hotel y has encontrado una Biblia del Ministerio de los Gedeones y ellos se han encargado de extraer un pensamiento de George Whitehead que dice: la Biblia contiene la mente de Dios y habla del estado del hombre, del camino a la salvación, de la condenación de los pecadores y de la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus designios son inmutables. Leerla nos hace sabios, creerla nos hace salvos y practicándola nos hace santos. Contiene luz para guiar en el camino, alimento para sustentarnos y consuelo para alentarnos. La Biblia es el mapa del viajero, es el cayado del peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado y es el itinerario del cristiano.
A través de ella conocemos cómo se restablece el paraíso y cómo las puertas del infierno son reveladas. Cristo es el tema central de la Biblia. En ella encontramos nuestro bien. La Biblia tiene como finalidad la gloria de Dios. La Biblia debe ser llenada en nuestra memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Es recomendable leerla lentamente, frecuentemente y en oración, hablando con Dios. La Biblia es una fuente de riqueza inagotable, es un paraíso de gloria y un río de auténtico placer espiritual, y se presenta a usted en vida. Será abierta en el juicio y será recordada para siempre. En ella se encierra la responsabilidad más alta. Por ella conocemos cómo se recompensará la labor más grande y cómo se condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. La revelación contenida en la Biblia es infalible, inalterable y verdadera. La infalibilidad de la Escritura significa que en sus escritos originales la Biblia no contiene errores, ningún error de ninguna clase. La doctrina de infalibilidad de la Biblia viene de las mismas Escrituras. Podemos leer que ellas declaran ser inspiradas por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo 3:16 lo declara. Y en 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y sobre estos versículos quiero enfatizar en la palabra inspiración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos entender lo que realmente significa que la Biblia, que toda la Escritura es inspirada por Dios, nosotros vamos a valorar mucho más y a entender mucho más lo que estamos aprendiendo a través de este curso. El tomo 1 de Teología Sistemática de Oliver Boswell habla de Dios y su revelación. Y quiero citar su definición de inspiración, ya que ésta logró pintar en mi mente una imagen hermosa de lo que en verdad significa que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y antes de continuar, deben saber que la palabra inspiración, que es usada en 2 de Timoteo 3:16, viene de una traducción de la palabra griega theopnestos. Y esta palabra es usada solamente en este versículo, aunque el término inspiración es usado en otros versos en la Biblia. Y dice así: Warfield dice, la palabra, tal como la usamos refiriéndose a la palabra inspiración, es engañosa. Parece enseñar que Dios había soplado dentro de las Escrituras, no siendo esto el significado de la palabra original. Como ya se ha explicado, las Escrituras son exhaladas por Dios. Es decir, que no es, sino que es. ¿Ven la diferencia? ¿O pueden entender la diferencia? Son la mismísima palabra de Dios, el producto de la acción creadora de Dios. Exhalación sería una palabra mejor. Sin embargo, la palabra inspiración está bien establecida en el uso teológico y no se puede cambiar fácilmente. La definimos entonces como la obra del Espíritu Santo de Dios, al hacer que los autores de la Biblia escribiesen la palabra de Dios sin error. Los escritores fueron inspirados en el sentido de que el Espíritu Santo obró por medio de ellos. Las escrituras son inspiradas en el sentido de que son el producto de la obra del Espíritu Santo por medio de los escritores. Y me pongo a pensar, y los quiero remontar a Génesis. Esa exhalación que estamos hablando es la misma acción que el Señor utilizó cuando tomó el barro e hizo la imagen del hombre y entonces decidió darle vida y exhalar su aliento y soplar su aliento sobre él. Esa es la misma vida que está en la palabra. Esa es la misma inspiración. Ese es el mismo acto que está haciendo que todas las letras que estamos leyendo nosotros fueran escritas y fueran registradas. Dado a la naturaleza de esta revelación escrita, debemos de estar convencidos y creer firmemente que lo que leemos en la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Cada palabra registrada en las Sagradas Escrituras fue exhalada de la boca de Dios. En esto recae la autoridad de la Biblia. Una cosa es poder encontrar los versos en la Biblia que afirman que es la palabra de Dios, pero otra cosa es personalmente estar convencido de que es así.
para nosotros, los hijos de Dios, nuestra mayor convicción viene cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos al Espíritu Santo hablarnos. Cualquier persona puede hablar de la hermosura, del valor histórico, del valor moral, del contenido de la Biblia, pero solamente un creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo y lo tiene como su ayudador puede entender y aceptar la revelación que está en la palabra como la verdadera palabra de Dios. ¿Y por qué es así? ¿Por qué solamente nosotros tenemos ese privilegio? Porque solamente sus ovejas pueden reconocer la voz de su pastor. Cuando tú lees la Biblia, tú sabes y tú entiendes, ese es Dios, esa es la voz de mi pastor, esa es la voz de mi Señor hablándome. ¿Es o no es así? Claro que sí. Entonces, para terminar, les exhorto a amar la palabra del Señor de la misma forma que Jesús nos pidió y nos dijo, nos mandó que amáramos al Señor. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque la Biblia es la revelación de Dios mismo. Es el aliento de su boca dándonos vida. Es dándonos vida, enseñándonos, instruyéndonos en justicia, corrigiéndonos y perfeccionando para cuando ya no veamos por espejo oscuro y estemos cara a cara frente a Él, podamos decir que gracias a su palabra pudimos conocerle como nosotros fuimos conocidos. Que le bendiga.